Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído como tema de nuestra semilla tiempo de restauración, tiempo de renovación del pacto. Nosotros, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de las dificultades, en medio del duelo de muchas familias, el duelo y la angustia y la desesperación por tener familiares en las clínicas, en los hospitales, en la incertidumbre de una sociedad, de un gobierno y de unos poderes que no responden a las necesidades y a los requerimientos de estas circunstancias específicas, nosotros tenemos que mantener nuestra absoluta confianza, nuestra absoluta convicción y nuestra absoluta certeza de que Dios está en control de todas las situaciones. No importa cuán oscuras veamos las circunstancias en este tiempo, Dios está en control de las situaciones. Esto no es nuevo para la humanidad. El hombre, y específicamente en la palabra del Señor, el pueblo de Israel, sufrió situaciones complejas, difíciles, en las cuales no veía la salida. Recordemos que el pueblo de Israel fue llevado al exilio, y en el exilio no tenía posibilidades de organizarse, no tenía posibilidades de reaccionar porque fueron sacados de su tierra, de sus ambientes, del contexto donde normalmente vivían. La juventud más capacitada, más inteligente fue separada de su pueblo y llevada a tierras extrañas y puestos a trabajar en función de quienes oprimían al pueblo, de quienes los habían exiliado. Entonces, esta situación es compleja, muy difícil, quizás sin salida aparente porque había un poder muy grande subyugando al pueblo de Israel. Sin embargo, en medio de ese pueblo y en medio de esas personas exiliadas estaba un muchacho que se llamaba Jeremías. Y esas son las palabras que vamos a analizar hoy. Jeremías nos dice en el capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio del exilio, en medio de estas circunstancias, Dios levantó hombres, levantó personas que mantuvieran la fe y la esperanza en el Señor, que mantuvieran la confianza en ese Dios todopoderoso. También había que reconocer la responsabilidad por lo que estaba sucediendo. También había que hacer consciente al pueblo de la culpabilidad y de las consecuencias que estaban asumiendo por desobediencia al Señor. Sin embargo, estas personas que fueron levantadas, jóvenes que fueron levantados para ayudar a mantener la fe y la esperanza dentro del pueblo de Israel, enseñaron cosas muy trascendentes y nos avisaron y profetizaron de tiempos de cambio y de tiempos de renovación de las circunstancias y cambio de el pacto, renovación del pacto que Dios había hecho de proteger al pueblo de Israel. Por eso, la palabra me dice en el versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La palabra del Señor viene a través de Jeremías para que le diga al pueblo que va a llegar un tiempo donde Él nos traerá sanidad y medicina. Yo creo que esta palabra es absoluta y totalmente pertinente en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Y dice también, y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Nosotros tenemos que reconocer en este tiempo
También como el pueblo de Israel, nuestras responsabilidades en los hechos y en las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Es responsabilidad del hombre la afectación que hemos hecho de la naturaleza, pero también en medio de las circunstancias el Señor nos promete sanidad y medicina. Creo que eso lo estamos esperando en estos días. Todos los seres humanos, todos los habitantes de la tierra están esperando sanidad y medicina. Y dice, y los curaré. Eso están esperando las familias adoloridas y sufridas en este tiempo. Pero también nos dice que nos traerá abundancia de paz y abundancia de verdad. La abundancia de paz es aquella en la que se vive con certidumbre en las cosas que estamos viviendo. Hoy en día no tenemos esa paz. Nosotros vivimos en la incertidumbre de la información y de la desinformación. No sabemos qué creer, no sabemos a quién escuchar. Si no es por Dios, no tendríamos a nadie que escuchar. Pero también nos habla de paz y de verdad. Lo primero que se ha perdido en estas circunstancias es la verdad. En este momento los poderes están luchando por sacar la mejor tajada, el mejor partido de las circunstancias y del sufrimiento del mundo. La verdad ha sido sacrificada en función de la economía, en función de quién gana el mejor capital para el futuro en la humanidad. La palabra del Señor también me dice en el versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Si no lo hace Dios, nosotros en nuestra fuerza no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que permitirle al Señor y permitirle al Espíritu Santo que nos limpie, que saque de nosotros la maldad, esa maldad que nos hace pecar contra el Señor, esa maldad que requiere ser perdonada pero necesita ser limpiada, esa maldad que nos ha hecho rebelarnos contra el Señor, esa limpieza necesaria en nuestro ser para sacar una maldad que nos ha apartado del Señor y nos tiene en las circunstancias en las que nos encontramos. Esta es la promesa del Señor, la promesa de un tiempo mejor, la promesa de una restauración, de una sanidad, de un perdón de pecados. Pero la palabra también nos dice en el versículo 14, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Qué hace referencia a este versículo? Hace referencia al pacto, a las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Pero trayéndolo a nuestro contexto y a nuestro tiempo, nosotros al leer el Nuevo Testamento encontramos una serie de promesas, de bendiciones que serán confirmadas a través de la renovación y de los cambios que se van a suceder en estos tiempos. Tenemos que entender que una crisis como la que estamos viviendo significa que viene en camino una serie de cambios y de transformaciones que nos hacen prever que el mundo no va a ser igual. Y entonces el pacto se ajustará a las circunstancias del tiempo, evolucionará y nosotros con él, para tener una nueva relación, una renovada relación con el Señor, de justicia, de paz y de amor. La palabra también me dice en el versículo 15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Si algo se ha perdido en este tiempo, es el concepto de justicia, hablando del bien común, del bien hacia el prójimo, de hacer el bien hacia los demás. Este concepto de justicia se ha perdido porque estamos interesados en salvaguardarnos a nosotros mismos. Esta circunstancia nos obligó
a pensar en los demás, a estar pendientes de los demás. Estas circunstancias nos llevó a volver a entender que si mi vecino y las personas que me rodean están bien, yo también podré estar bien. Entonces, es un nuevo modelo de justicia, es una renovación en el proceso de justicia y de juicio en la tierra. Nosotros tenemos que ser conscientes que estamos a puertas de profundos cambios en la humanidad, pero con absoluta seguridad, estos profundos cambios están bajo el control y la soberanía del Dios Todopoderoso que nos ama, nos cuida y nos llevará a la bendición y a la salvación en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.